Necesitas un hogar y yo necesito a alguien que cuide de mis hijas, dijo Roberto al detener el coche en la carretera polvorienta. Adriana estaba apoyada en la pared de madera, embarazada, exhausta, sin fuerzas para continuar. Él bajó del vehículo con dos niñas pequeñas, agarradas de su mano, y caminó hacia ella. Adriana no pudo responder de inmediato porque tenía la garganta demasiado seca y las piernas le temblaban por el peso del cansancio, acumulado desde la madrugada, cuando había sido expulsada de la pensión donde vivía. Después de que la dueña del lugar descubriera que estaba embarazada y sin condiciones de pagar otro mes de alquiler, la mujer había gritado delante de todos los demás inquilinos que no quería gente así en su establecimiento y que tenía hasta el mediodía para largarse de allí con sus cosas. El tono de voz era alto y lleno de desprecio, como si Adriana fuera algo sucio que necesitaba ser retirado cuanto antes. Adriana recogió la poca ropa que poseía dentro de una bolsa rota que ya había sido remendada varias veces y se fue sin mirar atrás mientras sentía al bebé moverse dentro de su vientre como si supiera que algo iba mal. Caminó durante horas bajo el sol fuerte que le quemaba la piel y le hacía la vista borrosa por el sudor que le corría por la cara. No tenía a dónde ir, porque no tenía familia en la ciudad y el padre del niño había desaparecido tan pronto como supo del embarazo, dejándola sola y sin ningún tipo de apoyo o explicación. Intentó llamar a algunas puertas pidiendo trabajo o al menos un vaso de agua, pero la gente miraba su barriga y le cerraba la puerta en la cara sin decir una palabra. Era como si estar embarazada y sola fuera un crimen que la hacía invisible para el mundo, o peor aún, que la convertía en alguien peligroso que no merecía ni siquiera compasión. Adriana se sentó en el borde de aquella carretera polvorienta, porque las piernas simplemente no aguantaban más el peso de su cuerpo, y del Thabet Bekur apoyó la cabeza en la pared de madera de una construcción abandonada y cerró los ojos, intentando reunir fuerzas para continuar, pero ya no sabía a dónde ir ni qué hacer. El hambre le apretaba el estómago y la sed le dejaba la boca tan seca que le costaba hasta tragar su propia saliva. Fue en ese momento de desesperación completa, cuando escuchó el ruido de un motor acercándose, que abrió los ojos para ver un coche negro deteniéndose justo delante de ella, levantando una nube de polvo que la hizo toser. Ahora allí parada frente a aquel hombre bien vestido, con dos niñas bonitas a su lado, y un coche que parecía costar más dinero del que ella había visto en toda su vida, Adriana se sintió pequeña y avergonzada de su propia condición, pero al mismo tiempo había un brillo de esperanza en los ojos de él, que la hizo creer que tal vez aquella propuesta no fuera solo otra trampa, como tantas otras que ya había enfrentado. Roberto dio un paso adelante y repitió con voz más firme y clara, observando cada detalle de su rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar a escondidas y las manos temblorosas que sostenían la bolsa vieja, como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. Necesito a alguien que cuide de mis hijas y de la casa. Tú necesitas un lugar donde quedarte y tener a este bebé con seguridad. No estoy pidiendo nada más que trabajo honesto a cambio de alojamiento y comida. Un lugar decente para que duermas y te alimentes hasta que nazca el niño y después también si quieres quedarte. Las dos niñas miraban a Adriana con una mezcla de curiosidad y timidez, mientras la menor de ellas se agarraba fuerte de la mano de su padre y la mayor se mordía el labio inferior, como si estuviera evaluando si aquella mujer desconocida sería lo suficientemente buena para entrar en sus vidas. La menor tenía el pelo rubio recogido en dos trenzas mal hechas, que parecían haber sido hechas a toda prisa, y llevaba un vestido sencillo de color oscuro que contrastaba con su piel clara. La mayor tenía una postura más seria y observaba a Adriana con ojos que parecían cargar un dolor mucho mayor de lo que su edad permitía. Adriana finalmente encontró fuerzas para hablar y la voz le salió temblorosa, pero cargada de una sinceridad que no podía ser fingida. No tengo a dónde ir y no sé si usted habla en serio, pero si lo está le prometo que voy a cuidarlas, como si fueran mías.
Sé lo que es no tener a nadie y no quiero que ningún niño sienta eso. Roberto asintió despacio y señaló el coche, indicando que debía entrar. Abrió la puerta trasera y ayudó a las niñas a subir, primero antes de hacer un gesto a Adriana, que dudó por un segundo antes de aceptar su mano extendida y entrar en el vehículo. El asiento era suave y limpio, tan diferente de cualquier lugar donde se había sentado en los últimos meses que por un instante tuvo miedo de ensuciarlo todo con la ropa polvorienta que llevaba. Las niñas se acomodaron en el asiento de atrás y Adriana se sentó junto a ellas, sosteniendo la bolsa rota en su regazo, mientras intentaba controlar el temblor en las manos que aumentaba a cada segundo que pasaba. Miró por la ventana y vio la carretera vacía quedando atrás, mientras el coche seguía por un camino de tierra rodeado de árboles altos a ambos lados. El camino hasta la finca fue silencioso, pero no incómodo, porque Roberto explicó durante el trayecto que su esposa había fallecido hacía 6 meses en un accidente de coche cuando volvía de la ciudad después de hacer compras y que desde entonces intentaba cuidar de sus hijas solo, pero el trabajo en la propiedad exigía mucho tiempo y las niñas se estaban poniendo cada vez más tristes y distantes de él. Contó que intentó contratar a algunas mujeres de la ciudad para ayudar, pero ninguna se quedó más de una semana, porque les parecía que la finca estaba demasiado lejos, o porque no tenían paciencia con niñas que estaban de luto. Una de ellas incluso le dijo a la cara que las niñas eran muy calladas y que eso era demasiado extraño para aguantarlo. Roberto hablaba mirando a la carretera, pero Adriana percibía por su voz que aquello le dolía profundamente, porque sabía que sus hijas estaban sufriendo y no conseguía hacer nada para aliviar aquel dolor. Eran tan alegres antes, jugaban todo el tiempo y llenaban la casa de risas. Ahora apenas hablan y pasan el día entero en el cuarto mirando a la nada. Ya no sé qué hacer para traerlas de vuelta, Adriana. Sintió un pinchazo en el pecho al escuchar aquello, porque entendía perfectamente lo que era perder a alguien importante y quedarse sin suelo. Ella misma había perdido a su madre, siendo niña, y creció sin haber superado completamente aquella ausencia. Cuando llegaron a la finca, Adriana quedó impresionada con el tamaño de la propiedad, que tenía una casa grande de 2 pisos, pintada de blanco, con amplios porches y jardines bien cuidados alrededor. Había flores de varios colores, plantadas en parterres organizados y una valla de madera blanca que delimitaba el jardín delantero. El camino de piedras que llevaba hasta la puerta principal estaba limpio, y había un columpio de madera colgado en un árbol enorme que estaba en el lado izquierdo de la casa. Aquel columpio parecía no usarse desde hacía mucho tiempo, porque las cuerdas estaban cubiertas de hojas secas. Había un corral con caballos al fondo y una huerta extensa que parecía producir de todo un poco. Adriana pudo ver plantas de tomate, lechuga, zanahoria y varias otras verduras que crecían en hileras organizadas. Roberto aparcó el coche delante de la casa y bajó ayudando a las niñas a salir antes de extender la mano a Adriana, que aceptó el gesto con gratitud, porque las piernas aún estaban débiles y el cansancio ahora parecía pesar aún más después de finalmente a encontrar un lugar seguro. Abrió la puerta principal e hizo un gesto para que ella entrara. Primero, la casa por dentro era espaciosa y tenía muebles de madera oscura que parecían antiguos, pero bien conservados. El olor a limpieza, mezclado con un ligero aroma a café, aún flotaba en el aire. Había fotografías colgadas en las paredes, mostrando momentos felices de una familia que un día fue completa y ahora tenía un vacío visible en cada rincón. En una de las fotos, una mujer de pelo castaño y sonrisa amplia sostenía a las 2 niñas en brazos, mientras Roberto estaba detrás con la mano en su hombro. Todos parecían tan felices que era imposible imaginar que aquella alegría había sido interrumpida de forma tan brutal. El salón tenía un sofá grande de tela beige y una mesa de centro con algunas revistas apiladas. La televisión estaba apagada y cubierta por una fina capa de polvo.
como si nadie la hubiera encendido en semanas. Voy a enseñarte el cuarto donde te quedarás y luego hablamos de las responsabilidades, dijo Roberto subiendo la escalera de madera que crujía levemente a cada paso. Las niñas subieron detrás de él en silencio y Adriana le siguió la última agarrándose, fuerte a la barandilla, porque la barriga pesaba y subir. Escalera se estaba volviendo cada vez más difícil. El cuarto estaba en el chimney sin segundo piso al final del pasillo y tenía una cama sencilla cubierta con sábanas limpias de color blanco, un armario pequeño de madera clara y una ventana amplia que daba vista a los campos verdes de la finca, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de naranja y dorado, creando un espectáculo de colores que Adriana nunca había visto tan de cerca. Adriana entró despacio y puso la bolsa sobre la cama, sintiendo por primera vez en meses que tal vez las cosas pudieran mejorar y que aquel bebé dentro de ella tendría una oportunidad de nacer en un lugar digno, lejos de la miseria y el abandono que ella conocía tan bien. Roberto se quedó parado en la puerta observando su reacción y entonces habló con una seriedad que dejaba claro que cada palabra era verdadera y que no estaba haciendo aquello por pena, sino por necesidad real. No te voy a mentir, las niñas están sufriendo mucho y necesitan atención. La mayor se llama Elena y tiene 8 años. La menor es Laura y tiene 5. Estaban muy apegadas a su madre y desde que ella se fue, se quedaron demasiado calladas. No juegan como antes y casi no hablan conmigo ni con ninguna otra persona. Necesito que seas paciente con ellas y al mismo tiempo firme, porque necesitan estructura y a alguien que les muestre que la vida continúa incluso después del dolor. Adriana escuchó cada palabra y sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Pero en lugar de retroceder, asintió con determinación, porque sabía que aquella era la oportunidad que necesitaba para empezar de nuevo y darle a su hijo una vida mejor que la que ella tuvo. Una vida con techo, comida y tal vez hasta un poco de cariño. Voy a hacer todo lo posible. Puede confiar en mí. Sé que no será fácil, pero le prometo que voy a cuidarlas con todo el amor que tengo. Roberto sonrió por primera vez desde que se habían encontrado en la carretera, y aquella sonrisa llevaba un alivio que no conseguía esconder. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de su espalda. Entonces, vamos a cenar. Debes tener hambre y necesitas alimentarte. Bien por el bebé, mañana. Empezamos temprano porque hay mucho trabajo por delante, pero hoy descansas. La mesa de la cena fue preparada por Roberto, que reveló haber aprendido a cocinar después de que su esposa falleciera porque no tenía otra opción y no podía dejar que sus hijas pasaran hambre. Sirvió arroz con judías y un trozo de carne asada que estaba simple, pero sabroso y bien sazonado. Elena y Laura comieron en silencio, observando a Adriana de vez en cuando, con miradas que mezclaban desconfianza y curiosidad. No estaban acostumbradas a la presencia de otra mujer en la casa, y aquello era demasiado extraño para aceptarlo de inmediato. Adriana intentó sacar conversación algunas veces, preguntando si les gustaba estudiar o si tenían algún juego favorito, pero las niñas respondían solo con monosílabos o asentimientos de cabeza. Entonces decidió respetar su tiempo y no forzar nada, porque sabía que la confianza no se gana en un día y que ellas necesitaban procesar todo a su ritmo. Después de la cena, Roberto llevó a sus hijas al cuarto y Adriana se quedó sola en la cocina, lavando los platos mientras pensaba en todo lo que había sucedido aquel día y en cómo la vida podía cambiar de dirección de un momento a otro. Se puso la mano en la barriga y susurró bajito al bebé que todo iba a estar bien ahora y que finalmente tenían un lugar al que llamar hogar, aunque fuera temporal. Los primeros días fueron difíciles porque Adriana tuvo que aprender la rutina de la casa, que comenzaba antes de que saliera el sol y solo terminaba cuando ya estaba oscuro afuera. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, mientras Roberto iba a cuidar de los animales y de las plantaciones que exigían atención constante. Las niñas bajaban a Vínores, desayunar siempre en silencio,
y luego volvían a su cuarto, donde pasaban horas encerradas sin hacer ruido alguno. Adriana llamaba a la puerta algunas veces, ofreciendo ayuda con los deberes de la escuela o proponiendo alguna actividad, pero ellas siempre se negaban educadamente, diciendo que estaban bien. Limpiaba la casa entera todos los días, barría el suelo, quitaba el polvo de los muebles, lavaba la ropa y cuidaba de la huerta cuando le sobraba tiempo. El trabajo era pesado y la barriga cada vez más grande lo hacía todo más difícil, pero ella no se quejaba porque sabía que estaba en un lugar seguro y que aquello ya era más de lo que podía haber pedido. Roberto observaba todo de lejos y veía el esfuerzo que Adriana hacía para integrarse en aquella casa y ganarse la confianza de sus hijas que permanecían distantes y cerradas en sí mismas. Una tarde, él volvió más temprano del campo y encontró a Adriana sentada en el porche con las manos temblorosas, sosteniendo un vaso de agua. Estaba pálida y sudando frío. ¿Estás bien?, preguntó él acercándose con preocupación genuina en el rostro. Adriana intentó sonreír, pero el dolor en la espalda se estaba volviendo insoportable. Es solo cansancio. Ya pasará. Roberto negó con la cabeza y dijo con firmeza: necesitas bajar el ritmo. No quiero que te pase nada a ti o al bebé por culpa del trabajo. A partir de hoy, haces solo lo esencial y descansas el resto del tiempo. Adriana quiso protestar, pero su expresión no dejaba espacio para argumentos. Entonces solo asintió, agradecida por haber encontrado a alguien que se preocupaba por su bienestar. Una mañana, mientras Adriana preparaba el desayuno, Elena entró en la cocina y se quedó parada observándola remover las ollas en la vitrocerámica. La niña tenía los ojos iguales a los de su padre y cargaba una tristeza que no combinaba con su edad. El silencio duró algunos minutos hasta que Elena finalmente reunió coraje para hablar. ¿Tú también te vas a ir?, preguntó con una voz tan baja que Adriana casi no la oyó. Adriana paró lo que estaba haciendo y se giró para encarar a la niña, sintiendo el corazón encogerse, porque entendió en ese momento que la resistencia de ellas no era por maldad, sino por miedo a apegarse y perder de nuevo. Miedo de dejar que alguien entrara en sus vidas y tener que pasar por otra despedida dolorosa. No me voy a ir, Elena. Te prometo que me voy a quedar aquí y a cuidar de ti y de tu hermana mientras me necesitéis. No os voy a dejar solas. Elena se quedó parada, mirando a Adriana por un largo momento, como si estuviera intentando decidir si podía creer aquella promesa o si era solo otra mentira de adulto que decía cosas bonitas, pero no cumplía nada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se esforzaba por contener, porque había aprendido que llorar no cambiaba nada y solo ponía a su padre más triste aún. Adriana se agachó despacio, sujetando su barriga para ponerse a la altura de la niña, y extendió la mano tocando ligeramente su hombro, con un gesto que intentaba transmitir toda la sinceridad que sentía en ese momento. Sé que no me conoces y no tienes motivo para confiar en mí todavía, pero yo también he perdido a mucha gente en mi vida y sé cómo duele. Sé lo que es despertarse todos los días y sentir que te falta un pedazo de ti. No voy a prometer que voy a reemplazar a tu madre, porque nadie puede hacer eso. Pero te prometo que voy a estar aquí todos los días cuidando de ti y de Laura, de la forma en que me gustaría que alguien hubiera cuidado de mí cuando era pequeña y me quedé sola en el mundo. Elena se limpió los ojos con el dorso de la mano y asintió despacio antes de salir de la cocina, sin decir nada más. Pero algo había cambiado en aquella mirada, y Adriana sintió que tal vez aquella fuera la primera grieta en la pared que las niñas habían construido alrededor de ellas, mismas para no sentir más dolor. Los días siguientes fueron diferentes porque Elena comenzó a aparecer en la cocina con más frecuencia, siempre observando a Adriana trabajar sin decir mucho, pero prestando atención a cada movimiento. Cada gesto, cada palabra que salía de su boca, ayudaba a secar los platos cuando se lo pedían, y a veces hasta sonreía levemente cuando Adriana contaba alguna historia graciosa sobre cosas que había vivido antes de llegar allí. Laura aún permanecía distante y pasaba
la mayor parte del tiempo en el cuarto jugando, sola con muñecas viejas que habían pertenecido a ella y a su hermana cuando eran más pequeñas. Algunas de esas muñecas estaban con el pelo enredado y los vestidos rotos, porque nadie tenía paciencia para cuidarlas bien después de que su madre se fue. Pero de vez en cuando, Adriana oía el ruido de pasos pequeños en el pasillo y sabía que la niña estaba allí escondida detrás de la puerta, observando todo de lejos, intentando entender si podía confiar en aquella mujer extraña que había entrado en sus vidas de repente. Roberto notó el cambio en el comportamiento de Elena, y una noche después de que las niñas se fueran a dormir, bajó a la cocina, donde Adriana aún estaba terminando de organizar las cosas para el día siguiente. Ella estaba sentada en la silla, con las manos apoyadas en la barriga, que ya estaba bastante grande y parecía pesar más a cada día que pasaba. No sé qué le dijiste, pero gracias. Hace tiempo que no. Veía a Elena con esa mirada menos pesada. Hasta sonrió esta mañana, cuando yo estaba saliendo para el campo y eso no pasaba desde hacía meses. Adriana sonrió cansada y respondió, mientras se secaba las manos en el paño de cocina que estaba colgado al lado del fregadero. No hice nada especial, solo dije la verdad y dejé claro que no voy a desaparecer. Creo que era eso lo que necesitaba oír, porque un niño que pierde a alguien importante tiene miedo de apegarse de nuevo. Roberto acercó una silla y se sentó frente a ella con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo que no conseguía nombrar en ese momento. Eres buena con ellas. Me di cuenta desde el primer día, pero ahora está quedando claro que realmente te importan. Y no estás aquí solo por obligación o porque no tenías otro lugar a donde irse. Adriana sintió que el rostro le ardía con aquellas palabras, porque no estaba acostumbrada a recibir elogios o reconocimiento. Toda su vida había sido tratada como si no valiera nada, y ahora alguien estaba diciendo que ella marcaba la diferencia. Sí, me importan. Son buenas niñas y merecen ser felices de nuevo. Nadie debería cargar tanta tristeza siendo tan pequeña. Se quedaron allí, conversando hasta tarde sobre las niñas y sobre cómo la rutina de la casa estaba cambiando. Poco a poco, Roberto contó historias de cuando su esposa aún estaba viva y de cómo las niñas eran diferentes en aquella época, llenas de energía y siempre inventando juegos nuevos que llenaban la casa de ruido y alegría. Adriana escuchaba todo con atención y sentía un pinchazo de tristeza por no haber conocido a aquella mujer, que claramente había sido el centro de aquella familia. Las semanas fueron pasando y Adriana sentía al bebé creciendo dentro de ella con cada vez más fuerza. Así, patadas se volvían más intensas y a veces dolían tanto que ella necesitaba parar lo que estaba haciendo y sentarse por algunos minutos hasta que pasara. El bebé se movía, principalmente por la noche cuando ella estaba intentando dormir y parecía estar haciendo gimnasia allí dentro. Roberto insistía en que descansara más, pero Adriana no conseguía quedarse quieta, porque tenía miedo de que si no se mostraba útil, él cambiara de idea y la echara. Aquel miedo irracional la perseguía todas las noches cuando se acostaba en la cama y miraba al techo pensando en todo lo que podía salir mal. Una tarde, mientras Adriana regaba las plantas en el porche, Elena apareció sosteniendo un libro viejo en las manos, con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Se detuvo frente a Adriana y preguntó con una voz aún tímida, pero menos distante que antes: ¿sabes leer historias? Adriana soltó la regadera y se limpió las manos en la ropa antes de responder con una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Sí sé. ¿Quieres que te lea? Elena asintió y se sentó en el escalón del porche, abriendo espacio para que Adriana se sentara a su lado. Era la primera vez que la niña pedía algo directamente y aquello hizo que el corazón de Adriana se llenara de una alegría mezclada con responsabilidad, porque sabía que aquel era un momento importante que no podía ser desperdiciado. Adriana leyó la historia con calma, haciendo voces diferentes para los personajes y parando de vez en cuando
para explicar alguna palabra más difícil o para preguntar qué creía Elena que iba a pasar en la próxima página. La niña escuchaba atenta, con los ojos pegados a las ilustraciones coloridas del libro, que mostraban un mundo de fantasía muy diferente de la dura realidad que ella conocía. De vez en cuando, Elena hacía preguntas sobre lo que iba a suceder a continuación, o señalaba algún dibujo, pidiendo a Adriana que explicara mejor aquel detalle. Y por primera vez, desde que había llegado a aquella casa, Adriana sintió que estaba realmente marcando la diferencia en la vida de aquellas niñas. Cuando la historia terminó, Elena se quedó sentada por unos segundos más, mirando la última página, como si no quisiera que aquel momento acabara antes de levantarse y decir bajito, pero con sinceridad: «Gracias, me ha gustado mucho». Adriana le sujetó la mano ligeramente antes de que se fuera. «Siempre que quieras. Te leo de nuevo. Puedes venir a llamarme a cualquier hora que pararé lo que esté haciendo». La niña asintió y entró corriendo en la casa, pero Adriana percibió que por primera vez desde que había llegado allí, Elena parecía un poco más ligera, un poco más parecida a una niña de verdad y no a una versión pequeña de alguien cargando un peso que no debería cargar. Aquella noche durante la cena, Laura miró a Adriana por primera vez directamente a los ojos, sin desviar la mirada, y preguntó con una voz casi inaudible, pero llena de esperanza: «¿Tú también me lees una historia a mí?». Adriana sonrió y respondió sin dudar, poniendo más comida en el plato de la niña: «Que sí. Después de la cena os leo a las 2. Si queréis, podemos elegir un libro muy chulo que tenga princesas o animales o lo que más os guste». El rostro de Laura se iluminó con una sonrisa tímida que transformó completamente su expresión, y Roberto, que estaba sentado en la cabecera de la mesa, observando todo aquello, sintió un nudo en la garganta, porque hacía tanto tiempo que no veía a sus hijas demostrando interés en algo más allá de su propio dolor, que ya había empezado a pensar que nunca más volverían a ser las mismas. A partir de aquel día, la rutina cambió completamente, porque todas las noches después de la cena, las tres se reunían en el salón, y Adriana leía historias, mientras las niñas se sentaban una a cada lado de ella en el sofá grande, que antes estaba vacío y cubierto de polvo. A veces, Roberto también bajaba y se quedaba parado en la puerta, observando aquella escena con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza, porque veía a sus hijas volviendo poco a poco a la vida, pero al mismo tiempo, aquello le recordaba todo lo que habían perdido, y cómo su esposa solía hacer lo mismo antes de dormir. Adriana comenzó a percibir pequeños detalles sobre cada una de ellas que antes pasaban desapercibidos cuando aún estaban cerradas en sí mismas. Elena era más seria y responsable, siempre intentando cuidar de su hermana menor, incluso cuando no era necesario, y cargaba una culpa silenciosa por no haber podido impedir el accidente que les quitó a su madre, aun sabiendo que no había nada que ella pudiera haber hecho. La niña se despertaba en medio de la noche gritando con pesadillas, donde veía todo sucediendo una y otra vez, sin poder hacer nada para cambiar el final. Y Adriana comenzó a dejar la puerta de su propio cuarto entreabierta para escuchar cuando eso sucedía, y poder correr hasta el cuarto de las niñas para calmar a Elena antes de que despertara a su hermana también. Laura, en cambio, era más sensible y lloraba a escondidas todas las noches, pero durante el día fingía estar bien para no preocupar a nadie. Tenía la costumbre de hablar sola en el cuarto, como si su madre aún estuviera allí escuchando, y le contaba todo lo que había sucedido durante el día, desde las cosas buenas hasta las malas. Adriana descubrió esto una noche, cuando pasó por su cuarto para ver si todo estaba bien, y oyó la voz bajita de Laura hablando sobre cómo había aprendido una canción nueva en la escuela y cómo le gustaría que su madre estuviera allí para oírla cantar. Adriana no forzaba conversaciones sobre la madre de ellas, pero dejaba claro que estaba allí para escuchar siempre que quisieran hablar. Y poco a poco, las niñas comenzaron a abrirse, contando memorias pequeñas que guardaban con cariño, como la vez que su madre había hecho un pastel enorme de chocolate para el cumpleaños de Elena,
y había dejado que las dos ayudaran a decorar con confites coloridos que quedaron esparcidos por toda la cocina. O la vez que habían ido a la ciudad a hacer compras y su madre había comprado vestidos iguales para las dos, aunque su padre dijera que era un desperdicio de dinero. Ella quería que sus hijas se sintieran especiales y bonitas y no le importaba si aquello costaba un poco más de lo que debería. Cada historia era contada con una mezcla de alegría y tristeza, porque recordar era bueno, pero también dolía mucho. Y Adriana aprendió a solo escuchar, sin intentar arreglar o disminuir su dolor, porque sabía que a veces lo único que una persona necesita es alguien que escuche de verdad, sin juzgar o intentar apresurar el proceso de curación. Una mañana, Adriana se despertó sintiendo un dolor agudo en la espalda que se irradiaba a la barriga y supo inmediatamente que algo estaba diferente. Intentó levantarse de la cama, pero las piernas no obedecían bien y el mundo giró a su alrededor, haciéndola agarrarse a la mesita de noche para no caer al suelo. Consiguió llegar hasta la puerta del cuarto, tambaleándose y apoyándose en la pared, y gritó el nombre de Roberto, que se estaba preparando para salir al campo cuando oyó la llamada desesperada viniendo del piso de arriba. Él subió la escalera corriendo, saltando 2 escalones a la vez, y encontró a Adriana pálida como el papel, sujetando su barriga con las 2 manos y con el rostro contraído por el dolor. «El bebé viene. Creo que viene ahora y es muy pronto. Todavía algo va mal». Roberto no perdió tiempo y la ayudó a bajar la escalera despacio, sujetándola fuerte para que no se cayera, mientras gritaba a Elena que cuidara de su hermana y no saliera de casa hasta que él volviera. La niña apareció en el pasillo con los ojos desorbitados de miedo, pero asintió y cogió a Laura de la mano, llevándola de vuelta al cuarto. Roberto metió a Adriana en el coche con cuidado y salió disparado por el camino de tierra, en dirección a la ciudad donde estaba el hospital más cercano, que quedaba a casi 1 hora de distancia. Si todo iba bien, pero podía tardar aún más si encontraban algún problema en el camino. Adriana se agarraba fuerte al asiento, intentando controlar la respiración de la forma que había visto hacer a otras mujeres, pero el dolor era tan intenso que apenas conseguía pensar en otra cosa. Las contracciones se volvían cada vez más fuertes y más cercanas unas de otras, y ella tenía miedo de no llegar a tiempo y de que algo saliera mal, porque ya había oído tantas historias de mujeres que tuvieron complicaciones graves en el parto o que perdieron a sus bebés en el camino. «Aguanta firme. Ya estamos casi allí. Vas a estar bien y el bebé también», decía Roberto, intentando sonar confiado. Pero la verdad es que estaba aterrorizado y conducía con las manos sudadas, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El camino de tierra estaba lleno de baches y cada sacudida hacía gemir a Adriana de dolor. Miraba por la ventana, viendo los árboles pasar demasiado rápido, y rezaba bajito para que todo saliera bien, porque no podía perder a aquel bebé, que era la única cosa buena que le había pasado en su vida en los últimos tiempos. Roberto conducía demasiado rápido para el estado de la carretera, pero no disminuía la velocidad, porque sabía que cada minuto contaba y que la vida de Adriana y del bebé dependía de llegar al hospital lo más rápido posible. La miraba de vez en cuando y veía su rostro poniéndose cada vez más pálido y los labios perdiendo el color. «Respira hondo, cuenta hasta 10 y suelta el aire despacio. Tú puedes». Intentaba calmarla, diciendo que todo estaba bien y que pronto llegarían. Pero la verdad es que él también tenía miedo, porque no podía perder a nadie más, no después de todo lo que ya había pasado con la pérdida de su esposa y con el sufrimiento de sus hijas. Llegaron al hospital cuando Adriana ya apenas conseguía hablar de tanto dolor y el cuerpo entero le temblaba. Roberto paró el coche en la puerta de 1900 urgencias y gritó pidiendo ayuda antes incluso de apagar el motor. Los enfermeros vinieron corriendo con una camilla y pusieron a Adriana en ella con cuidado antes de llevarla inmediatamente a la sala de partos. Mientras le hacían varias preguntas sobre cuándo habían comenzado las contracciones,
y si había perdido líquido o sangre en el camino. Roberto intentó responder a todo, pero estaba tan nervioso que las palabras le salían atropelladas. Se quedó en la sala de espera, andando de un lado para otro, sin conseguir calmarse, mientras el tiempo parecía haberse detenido por completo. Cada minuto duraba una eternidad, y él pensaba en sus hijas que se habían quedado solas en casa, probablemente con miedo y confusas, sin entender lo que estaba sucediendo. Pensaba en Adriana, que estaba allí luchando para traer una vida al mundo sin tener a nadie más que a él para apoyarla en ese momento, sin madre, sin hermana, sin amiga. Nadie que pudiera sujetarle la mano y decirle que todo iba a estar bien. Las horas se arrastraron como días, y Roberto ya estaba empezando a entrar en pánico cuando finalmente una enfermera salió de la sala con un delantal blanco manchado y llamó su nombre. Sintió el corazón dispararse y se preparó para lo peor, imaginando que algo había salido mal y que tendría que dar la terrible noticia a las niñas. Pero la mujer estaba sonriendo, y aquella sonrisa fue la cosa más bonita que vio aquel día. Es una niña y las dos están bien. Fue un parto difícil, pero son fuertes y se van a recuperar. Roberto sintió que las piernas le flaqueaban de alivio y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Pidió ver a Adriana y fue llevado hasta un cuarto pequeño al final del pasillo, donde ella estaba tumbada en la cama, sosteniendo un envoltorio de pañales blancos en los brazos. Adriana estaba exhausta y tenía el pelo pegado a la frente de tanto sudor, pero sonreía de una manera que Roberto nunca había visto antes. Era una sonrisa de pura felicidad, mezclada con alivio y una ternura que transformaba completamente su rostro. «Es perfecta», dijo Adriana con la voz embargada, mirando a su hija recién nacida, que tenía los ojos cerrados y la piel enrojecida de quien acaba de llegar al mundo. Los deditos pequeños se movían despacio y la boquita hacía movimientos como si estuviera buscando algo. Roberto se acercó despacio y miró al bebé, sintiendo una emoción extraña que no conseguía nombrar. Era una mezcla de felicidad por ver a aquella niña sana y un pinchazo de tristeza por recordar el día en que sus propias hijas nacieron y su esposa estaba allí a su lado, radiante y llena de planes para el futuro que nunca se realizaron. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó el bajito, sin quitar los ojos de aquella criaturita minúscula que parecía tan frágil. Adriana pensó por un momento, acariciando ligeramente el rostro de la bebé, y respondió: «Clara, siempre me gustó ese nombre y creo que le pega. Significa brillante, y es eso lo que quiero que sea». Roberto asintió y tocó ligeramente la manita pequeña de la bebé, que se movió en respuesta, apretando su dedo con una fuerza sorprendente para algo tan pequeño. «Clara es un nombre bonito. Va a crecer fuerte y va a tener una vida buena». Se quedaron allí por unos minutos más en silencio, solo observando aquella vida nueva que había llegado contra todo pronóstico y que representaba un nuevo comienzo para Adriana, y tal vez también para todos ellos. Adriana tuvo que quedarse ingresada durante 2 días porque estaba muy débil y necesitaba reposo antes de volver a casa. Los médicos dijeron que había perdido mucha sangre durante el parto y que necesitaba recuperarse antes de hacer cualquier esfuerzo. Roberto volvió a la finca para buscar ropa limpia para ella y para explicar todo a las niñas que se quedaron ansiosas queriendo saber si Adriana estaba bien y cuándo volvería a casa. Encontró a las 2 sentadas en el salón esperando noticias, y cuando les contó que todo estaba bien y que había nacido una hermanita nueva, sus rostros se iluminaron. Elena hizo varias preguntas sobre el bebé, queriendo saber cómo era, si ya tenía pelo y si lloraba mucho. Laura quiso saber si podría sostenerla cuando llegaran y si el bebé iba a dormir en su cuarto. Era la primera vez que las dos demostraban interés real en algo más allá de su propio dolor, y Roberto sintió que aquella era otra señal de que las cosas estaban cambiando para mejor, que la llegada de Clara estaba trayendo una luz nueva a aquella casa que había estado oscura durante demasiado tiempo. Cuando Adriana finalmente recibió el alta,
y volvió a la finca con Clara en brazos, las niñas estaban esperando en el porche, vistiendo las ropas más bonitas que tenían. Silvia sostenía un ramo de flores silvestres que había recogido en el campo detrás de la casa y que había atado con un trozo de cinta roja que encontró en un cajón. Marta había hecho un dibujo colorido con lápices de colores, mostrando a una mujer sosteniendo un bebé rodeada de flores y corazones. Se había esmerado en cada detalle y el dibujo estaba torcido, pero lleno de amor. Adriana bajó del coche despacio, todavía sintiendo dolores en todo el cuerpo, pero con el corazón desbordante de gratitud, porque en ese momento se dio cuenta de que ya no estaba sola y que aquellas personas se habían convertido en su familia, incluso sin lazos de sangre. La habían acogido cuando ella no tenía nada y ahora estaban allí recibiendo a su hija como si fuera parte de ellas también. «Es tan pequeña», susurró Silvia, acercándose despacio para mirar al bebé que dormía profundamente, envuelto en una manta azul clara. «¿Puedo tocarla?». Adriana asintió y se agachó un poco para que la niña pudiera acariciar la cabecita de Clara, que tenía algunos mechones de pelo oscuro. Marta también se acercó y se puso de puntillas, intentando ver mejor. Sus ojos brillaban de curiosidad y encanto, como si aquel bebé fuera la cosa más mágica que había visto en su vida. Las primeras semanas con Clara fueron desafiantes porque el bebé se despertaba varias veces durante la noche llorando de hambre y Adriana apenas conseguía dormir más de 2 horas seguidas. Tenía miedo de no estar haciendo todo bien, porque nunca había cuidado de un recién nacido antes, y cada llanto parecía una señal de que algo iba mal. Clara lloraba cuando tenía hambre, lloraba cuando el pañal estaba sucio, lloraba cuando tenía frío o demasiado calor, y a veces lloraba sin motivo aparente, dejando a Adriana desesperada, intentando descubrir qué hacer. Roberto ayudaba cuando podía, trayendo agua fresca y verificando si ella necesitaba algo. Veces cogía al bebé en brazos y paseaba por la casa acunándola, mientras Adriana se duchaba o comía algo rápido. Silvia también se ofreció a ayudar y se quedaba al lado de Adriana, observando cómo cambiaba los pañales y acunaba a su hermanita para dormir. La niña aprendió rápido y pronto ya conseguía hacer algunas cosas sola, como calentar el biberón o doblar la ropita limpia del bebé. Marta tenía celos al principio porque pensaba que Adriana ya no tendría tiempo para ella y que su hermanita le había robado toda la atención. Se quedaba enfurruñada en un rincón y se negaba a ayudar en 1900 cualquier cosa relacionada con el bebé. Adriana se dio cuenta del comportamiento de Marta y habló con ella, explicándole que había espacio para todos en su corazón y que un bebé en casa no significaba que ella sería olvidada o amada menos. Le pidió a Marta que ayudara con pequeñas tareas, como buscar los pañales o sujetar el chupete, y poco a poco, la niña fue entendiendo que podía formar parte de aquello también. Una noche, mientras Adriana acunaba a Clara en brazos, intentando hacerla dormir después de una crisis de llanto que duró casi 1 hora, Silvia entró en la habitación sin hacer ruido y se sentó en la cama, observando a las dos con una expresión serena. «Eres una buena madre», dijo la niña con una sencillez que cargaba un peso enorme y que mostraba cuánto había observado y aprendido en aquellos meses. Adriana la miró con los ojos humedecidos, porque aquellas palabras significaban más que cualquier elogio que ella podría haber recibido. Significaban que había conseguido conquistar la confianza de aquella niña que había pasado por tanto sufrimiento. «Gracias, Silvia. Esto significa mucho para mí. Intento hacer lo mejor que puedo, incluso cuando no sé bien lo que estoy haciendo». Los meses fueron pasando y la rutina de la casa se fue ajustando para acomodar la presencia de Clara, que crecía rápido y ya empezaba a sonreír cuando veía rostros conocidos. Se reía cuando Roberto hacía muecas graciosas y se calmaba inmediatamente cuando oía la voz de Adriana cantando bajito. Las niñas se disputaban quién iba a cogerla primero cuando Adriana terminaba de amamantar y se esmeraban en ayudar en todo, desde cambiar pañales hasta cantar,
nanas que habían aprendido cuando eran pequeñas. Inventaban historias para contarle a su hermanita, y a veces se peleaban porque cada una quería quedarse más tiempo con el bebé en brazos. Roberto observaba todo aquello con una sensación de paz que no sentía hacía mucho tiempo. La casa que antes era silenciosa y cargada de tristeza, ahora estaba llena de vida y de ruido de niños. Veía a sus hijas riendo de nuevo, y aquello valía más que cualquier cosa en el mundo. Veía a Silvia jugando con Marta en el jardín y oyendo a las dos gritar de alegría cuando encontraban una mariposa o cuando conseguían hacer que el columpio fuera más alto. Cosas simples que antes eran comunes, pero que habían desaparecido completamente después del accidente. Una tarde, llamó a Adriana para hablar, mientras las niñas jugaban fuera en el jardín con Clara, tumbada en una manta bajo la sombra de un árbol. El sol estaba empezando a ponerse y tiñendo el cielo de naranja y rosa, creando una atmósfera casi irreal de tan bonita. Él parecía serio, y Adriana sintió el estómago encogerse con miedo de que fuera a decir que ya no la necesitaba ahora que las niñas estaban mejor y que Clara ya había nacido, que quizás era hora de que ella buscara otro lugar para vivir y siguiera adelante con su propia vida. «Necesito hablar una cosa contigo, y es importante», comenzó Roberto sentándose en la silla del porche y haciendo un gesto para que ella se sentara también en la silla de al lado. Adriana se sentó despacio con el corazón acelerado y esperó lo que vendría a continuación, intentando prepararse mentalmente para oír que tendría que irse. Miró a las niñas jugando en el jardín y sintió una tristeza profunda solo de pensar en separarse de ellas. «Sé que cuando hicimos este acuerdo fue solo por necesidad. Tú necesitabas un sitio y yo necesitaba ayuda con las niñas. No nos conocíamos y fue todo muy rápido, pero las cosas han cambiado mucho desde aquel día en la carretera». Adriana contuvo la respiración, esperando el resto de la frase que podía cambiarlo todo de nuevo. Y Roberto continuó mirando directamente a sus ojos, con una intensidad que ella no había visto antes. «Quería saber si piensas quedarte de verdad, no solo hasta que Clara crezca, sino para siempre. Tú has traído vida de vuelta a esta casa y a mis hijas, y ya no consigo imaginar cómo sería aquí sin ti. Las niñas te quieren y yo también te considero parte de la familia ahora». Las palabras salieron rápidas, como si él hubiera ensayado varias veces, pero aún así estuviera con miedo de la respuesta. Adriana sintió los ojos llenarse de lágrimas, porque aquello era todo lo que había pedido en silencio todas las noches antes de dormir. Pero nunca imaginó que realmente sucedería. «Quiero quedarme. No tengo ningún otro lugar en el mundo donde preferiría estar que aquí con vosotros. Pero no quiero ser solo la empleada o alguien que está aquí por caridad. Quiero realmente formar parte de todo esto». Roberto sonrió y por primera vez desde que se habían conocido, pareció completamente relajado, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus espaldas. «Nunca fuiste solo la empleada. Desde el principio. Fuiste mucho más que eso, y creo que todo el mundo aquí lo sabe menos tú. Así que está decidido. Te quedas y vamos a hacer que esto funcione como una familia de verdad». Los meses siguientes fueron los más felices que Adriana había vivido en toda su vida. Se despertaba todos los días con un propósito claro y con personas que se preocupaban por ella de verdad, no porque tuvieran obligación, sino porque realmente les gustaba tenerla cerca. Clara estaba creciendo rápido y ya conseguía sentarse sola y balbucear sonidos que parecían querer decir algo. Se reía a carcajadas cuando sus hermanas le hacían cosquillas y lloraba siempre que Adriana salía de su campo de visión. Silvia y Marta habían vuelto completamente a ser niñas normales que jugaban y se peleaban y hacían lío por toda la casa. Volvieron a estudiar bien y traían buenas notas que colgaban orgullosas en la nevera. La casa estaba siempre llena de ruido, de conversación, de risa, de música sonando en la radio vieja de la cocina. Roberto contrató más ayuda para el campo para poder pasar más tiempo en casa y a veces se quedaba sentado en el
Porche solo observando a sus hijas jugar con una sonrisa en el rostro que mostraba lo agradecido que estaba por todo haberse encajado de aquella forma. Una mañana, Silvia se despertó más temprano de lo normal y bajó a la cocina, donde encontró a Adriana preparando el desayuno con Clara, atada a la espalda en un fular, porque la bebé no quería quedarse en la cuna. La niña se acercó despacio y se quedó parada en la puerta observando aquella escena que se había vuelto tan común, pero que aún cargaba algo especial. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Silvia con una voz demasiado seria para una niña de 8 años. Adriana se giró y asintió mientras removía los huevos en la sartén. Puedes preguntar lo que quieras. Silvia se mordió el labio inferior, como siempre hacía cuando estaba nerviosa, y reunió coraje para hablar. Podemos llamarte mamá. Sé que no eres nuestra madre de verdad y nunca la vamos a olvidar, pero tú nos cuidas y estás siempre aquí, y no sé cómo más. Llamarte. Adriana sintió el corazón encogerse con aquella pregunta porque entendía el peso que conllevaba. Apagó el fuego y se agachó para ponerse a la altura de Silvia, incluso con Clara todavía a la espalda, haciendo la posición un poco incómoda. Me sentiría muy honrada si me llamarais así. Nunca intentaré ocupar el lugar de vuestra madre, porque nadie puede hacer eso. Pero os prometo que os amaré como si fuerais mis hijas de sangre y estaré aquí para todo lo que necesitéis. Silvia abrazó a Adriana con fuerza y por primera vez en meses lloró de verdad, sollozando alto y dejando que todo aquel dolor guardado finalmente saliera. Lloró por la madre que había perdido, por la vida que había cambiado tan rápido, por el miedo que había sentido de quedarse sola y también de alivio por haber encontrado a alguien que rellenaba al menos parte de aquel vacío enorme. Y así, entre lágrimas de dolor y de alegría, aquella familia se completó de una forma inesperada, pero verdadera. Adriana y Roberto continuaron criando a las niñas juntos, y con el tiempo, el amor entre ellos creció hasta que decidieron casarse y oficializar aquella unión que ya existía en el corazón de todos. Clara creció rodeada de hermanas que la amaban y de padres que le dieron todo lo que necesitaba para ser feliz. Y siempre que alguien preguntaba cómo aquella familia se había formado, contaban con orgullo la historia de un encuentro improbable en una carretera polvorienta que cambió para siempre la vida de todos ellos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Adriana, Silvia, Marta y Clara haya tocado vuestros corazones profundamente. A veces la vida nos coloca en situaciones difíciles, pero es en esos momentos donde nacen las conexiones más verdaderas. Si os habéis emocionado con esta narrativa sobre familia, amor y un nuevo comienzo, no dejéis de suscribiros a nuestro canal para recibir más historias inspiradoras como esta. Haced clic en el botón de suscripción y activad la campanita para no perderos ningún contenido nuevo. Dejad vuestro like si esta historia tocó vuestro corazón y compartid en los comentarios cuál fue el momento que más os emocionó. Vuestra participación es fundamental para que continuemos trayendo historias que celebran la fuerza del amor y de la esperanza. Hasta la próxima historia.